Pymes, Perú. De hecho, vamos a tratar de aplicar el doctor Alegría, ¿no? Hay la recomendación de los doctores que hay que tener en casa. El doctor Dieta es uno de ellos, pero el otro es el doctor Alegría, así que hay que poner alegría a la mañana. Vamos a conversar con nuestros colegas periodistas. No ha llegado nuestro invitado de la Asociación de Pensionistas del Perú. Ellos tienen una serie de problemas, están en el proceso judicial, ganaron en el Tribunal Constitucional. El gobierno de Alan García en el 2008 sacó un decreto supremo donde en realidad hay todo un lío ahí de discusión, pero vamos a conversar sobre la tercera edad o la adulto mayor. A finales de los 80, primer gobierno de Alan García, Salaverry como presidente del Instituto de Seguridad Social, había una vejez, en el mejor sentido de las palabras, muy combativa. ¿Recuerdas que en la puerta del Seguro Social hacían sus protestas? Ha pasado el tiempo y creo que el perfil del anciano hoy es distinto. Hay menos, digamos, capacidad de poder, no obstante que la esperanza de vida en el Perú ha subido de 75 a 78 años en los últimos 10 años. Hoy el anciano se ha vuelto más sedentario, como que la vida también se ha vuelto más sedentaria. Y a esto se suma el aumento estadístico de enfermedades como Alzheimer o osteoporosis, que son directamente, digamos, direccionadas, valga la redundancia, a los ancianos. De hecho, a mí me preocupa este 81,4% en el caso de las mujeres en Lima, mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Definitivamente es un indicador bastante alto. Madela y Zafra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rómulo. Muy buenos días, querido amigo Díaz. Rolando Díaz. Muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú. Hoy nuevamente tocando un tema de suma importancia. Nosotros que tenemos a nuestros padres de la tercera edad en casa, ¿cómo los estamos tratando? ¿Cómo estamos llevando esa salud familiar con nuestros padres? Es un tema de suma importancia, Rómulo, porque mucho tiene que ver también el medicamento y el otro medicamento espiritual, el medicamento de la familia, que es de suma importancia ver cómo se está desarrollando la familia con las personas de la tercera edad. De hecho, desde mi óptica hay 3 eslabones. El eslabón familia, casa, que es el entorno inmediato. El eslabón organizaciones, a la que Rolando hacía mención de la época combativa a esta, obviamente se nota una diferencia. Y vamos que los medios de comunicación tampoco hacen poca difusión. Ahí he estado revisando y lo mucho encontrado del año 2011. En el mejor de los casos un medio del 2012, es decir, poca importancia. Y hay un tercer elemento que viene a ser el Estado. ¿Solucionamos con pensión 65 la atención al adulto mayor o es que damos una pastillita para calmar un poco, digamos, algunas preocupaciones y los tenemos de nuestro lado? Un indicador también es cómo tratamos a nuestros deportistas y a nuestros artistas, ¿no? Esa pensión de gracia que tiene un nombre acuñado que parece casi un favor que se le hace a los artistas. Si algunos los consiguen, si bien es cierto, hay otros artistas en nuestro país que sus últimos días son bastante terribles y son casos claros y evidentes. Eduardo Chesti está postrado en una silla de ruedas y está tratando de que se le dé una pensión de gracia, tratando de que se le dé una pensión. Alguien que es tan representativo para la actuación, para el arte en nuestro país. Los últimos días de Pepe Vázquez también fueron bastante duros. Bueno, el de Sambo Cabero, del Indio Maita, que por ejemplo en el caso del Indio Maita, que fue un ícono sobre todo en la parte norte del país, terminó su familia haciendo ahí algunas polladas, algunas actividades tratando de vender una tarjeta para tener fondos, ¿no? Para ello hay uno de nuestros congresistas que ya está dando la manera y la forma de poder ver la ley para el artista en la salud. ¿Quién es? En esos momentos todavía no te puedo dar el nombre porque no me ha dado el permiso, pero ya lo está tratando de ver y ya seguramente que en esos días vamos a tener la posibilidad de poder dar a luz. ¿Cuántos años la ley del artista? ¿Cuántos años? ¿Cuántas páginas se dedican al tema geriátrico, los diarios? ¿Cuántos programas dirigidos a las personas de la tercera edad tiene la televisión? No, no tenemos, es necesario, Rolando, poder tener una educación nosotros como hijos para poder ver a las personas de la tercera edad. Nos falta sensibilidad,
Eso es lo que pasa, Ron. Pero justamente han tocado ustedes dos puntos muy, muy importantes. Uno es la actividad política. Nos acordamos del congresista de los viejitos, le decía, ¿no? A Barrón. Javier Barrón. Javier Barrón, ¿no? Intentó un poco reemplazarlo José Urquizo, ¿no? Propuso el proyecto de ley 4677. Lo de Barrón era demagógico. Esa es la verdad. Yo diría que por lo general es demagógico, porque, o sea, tú no puedes levantar una banderita solamente en circunstancias de Pero convocatoria. tratándose de eso es cruelmente demagógico. Cruelmente. Porque te juegas con la esperanza de mucha gente que ya no tiene ni las fuerzas ni la capacidad para poder defenderse. Eso es verdad. Es la ilusión que le va fomentando y de poder seguir, ¿no? Porque déjame decirte que en cuestiones políticas, el padre de familia y en la tercera edad se entusiasma, se ilusiona y jala también por ende al hijo, ¿no? Entonces vamos a seguir votando por esta persona porque eso nos va a llevar papá, o el papá convence a los hijos, ¿no? Entonces ya tienes mayor votación. Y él tuvo 3 gestiones. Sí, claro. Abanderado como Abanderado, ¿no? el que luchaba por los viejitos, ¿no? Y es una lástima verdaderamente que, bueno, al final se le pasa la factura, ¿no? Javier Todos Barrón en camino, quedó todos en en el el olvido. camino, ¿no? Ahora, claro, el otro es los medios de comunicación. Pareciera que vivimos un día a día comercial, sensacional, emocional, y no estamos pensando en la realidad de la sociedad. Tener 41%, un poco más de 41% en el Perú, según el INEI, a abril de este año, mayores ya de los 60 años arriba. No hay programas, por ejemplo, que puedan orientar e instruir a que personas que estén llegando a la tercera edad sobre síntomas del Alzheimer, maneras de prevenirlo, cosas que de una u otra manera siempre son temores y que van a aflorar pues en todos nosotros en su momento, ¿no? Sí, Rolando, permítame decirte, yo he estado muy empapada en ese tema, Rómulo, que lo sabes, en los programas, en las diferentes instituciones municipales que hemos podido encontrar. Hay programas que nos pueden ayudar de alguna forma en ver el tema de la tercera edad. Me refiero a programas de televisión, ¿ah? No, no todos los municipios, me refiero yo puntualmente a los programas Municipales. Sí. O sea, pero dejamos claro que en la televisión, no hay, y en los medios escritos muy, muy poco, escasamente por ahí algún espacio. Pero a nivel municipal sí creo que sí. Se hablan algunos temas en los medios de comunicación, pero no hay esa afluencia directa que nosotros quisiéramos tener de poder ver una plana directamente para qué es, cómo salvar, cómo levantar a la persona en la tercera edad. Tú es una parrilla de programación. Hay programas para todo público, con diferentes gustos y hasta opciones, para todo público. Pero no hay programas para personas de la tercera edad. Hay programas del recuerdo que son un poco, pues, para nutrir el alma, pero programas informativos, programas que contribuyan a la información, no los hay. Y estamos hablando que una corriente no solamente nacional, ¿ah? Si tú haces un zapping por el cable, es difícil encontrar. Discovery Hell en algún momento hizo algunas cosas, pero estamos hablando de situaciones bastante aisladas. Algunos países han hecho, digamos, por lo menos en materia de estadística, están un poco más actualizados, ¿no? Por ejemplo, miraba Argentina esta mañana algunos indicadores donde ellos tienen muy focalizado 3.000 personas mayores de 100 años y más de 1 millón mayores de 80 años focalizados. Eso a mí me parece interesante porque con eso puedes determinar ciertos programas de atención, ¿no es cierto? Creo que ahí paramos, ni siquiera las Naciones Unidas ni la OMS profundiza un poco el tema. La persona más longeva que hizo televisión en el Perú fue Luis Alberto Sánchez. Conversando con Luis Alberto Sánchez, él era el entrevistador a los 87 años. Se considera la más longeva. La comentarista, digamos, también en el mismo rubro más longeva de la televisión fue Marta Hildebrand. Entonces estamos hablando de 2 íconos intelectuales de la televisión y con eso hay una lectura clara que para poder llegar a la televisión, ser un líder de opinión en el Perú pasado los 70 años, tiene que tener uno una capacidad intelectual superlativa, ¿no? Porque estamos hablando definiendo 2 íconos clarísimos, ¿no? Luis Alberto Sánchez y Marta Hildebrand. Su capacidad intelectual fue lo que los llevó a a esa edad poder llegar a tener un programa de televisión. Sí.
hace poco hemos visto el homenaje en vivo a nuestro querido colega Morosini, Humberto Morosini. Martínez Morosini. Sí, Martínez Morosini, el Colegio de Periodistas lo acaba de premiar, de darle una distinción por los años, por los mundiales, ya que hemos estado hablando de las personas de la tercera edad, por todos los años que el señor ha estado en la televisión. Sigue vigente, lo podemos ver en muchas oportunidades el señor, justamente cuando va a las diversas entrevistas que pueda tener, pero él está lúcido. Sí, sí, claro que sí. ¿No? Está muy, bueno, el Colegio de Periodistas igual ha reconocido a don Enrique Sileri, ¿no? Al señor Enrique fundador de Sileri. Caretas. Y también tenemos otro comentarista. Roberto Salinas. A Roberto Salinas, ¿no? Tres emblemáticos periodistas. Y en vida se les ha dado el reconocimiento merecido. a mí ojalá en algún momento le dieran el reconocimiento también, hablando de periodistas, a un campesino disfrazado de periodista, lo dice él siempre, a Reinaldo Trinidad. Reinaldo Trinidad, de Agronoticias. Ha llegado a un número 435 años haciendo periodismo especializado en el agro y manejando una bandera. O sea, no es fácil recorrer pueblos, comunidades y mantener una posición, digamos, muy clara por el agro. Ahora, el reconocimiento y el velar por las personas que tengan ya una edad, digamos, estén entrando a una cantidad de años trabajando en un solo rubro y enalteciéndolo, es una función del Estado. Es una función del Estado. Obviamente el Colegio de Periodistas, qué bueno, pero es el Estado el que debe preservar. Digo, a veces todavía hablas y todavía escribes, para algunos en lugar de ser digamos, un reconocimiento, es un incómodo. Claro, en el caso de Sileri también, ¿no? En el caso de Sileri también. Sileri ha sufrido deportaciones, claro. Yo recuerdo los primeros años. Claro, tú trabajaste en Caretas. Claro, yo encontré al Sileri al más vital a finales de los 80, al más combativo, ¿no? No obstante que era un gobierno bastante duro, yo creo que él hasta este momento representa el periodista de combativo, escrita, ¿no? Junto con Guillermo Sonday, ¿no? Que sí. ya no está con nosotros, pero sí. Los recuerdos de Enrique Sileri como periodista era un ícono pues a seguir para cualquier joven periodista, ¿no? Justamente sí. Ese día habían recogido, habían puesto en ese día que se le daba la premiación al señor Sileri, el reconocimiento nuevamente al señor Sileri. No pudo acudir, no pudo estar con nosotros, pero sus hijos estuvieron, sí. Marco. Bueno, habría que mirarlo también de alguna manera a Enrique Escardó, sí, de la revista Gente, que en su momento, bueno, pues era la promoción, digamos, con Sileri. Si nos ponemos a profundizar, va a entrar de repente la crítica y el análisis, pero creo que esa crítica directa y aguda hacia periodistas, por su trayectoria, tiene su fecha de caducidad. Una persona que pasa los 50 años haciendo prensa en este país, con una revista como Gente, como Caretas, ya las críticas y el tratar de, digamos, de hacer una radiografía del trabajo, yo creo que pasa a un segundo plano, ¿no? Lo importante es que le dio la mitad, más de medio siglo al Perú, combativo o no combativo, pero estuvo ahí al pie del cañón frente a una máquina de escribir, ¿no? Lo digo porque la revista Gente sí tiene otro perfil distinto a Caretas y el director también, pero sí, sin embargo continúa también al pie del cañón. Con varios cambios, definitivamente con varios cambios. Yo conocía a Enrique Escardó, yo escribía en alguna época para esta revista y de hecho son perfiles distintos, pero vaya, que cada quien desde una trinchera ha hecho, digamos, ha cumplido un papel. Sin embargo, hoy miramos el reconocimiento al caminar de la vida. Es decir, la vida avanzó, los años se llegaron y las condiciones son las mismas como comunicador. Como comunicador y como ley de la vida. Yo tengo dos imágenes que justamente fueron en Miraflores en diferentes tiempos de dos personas que le dieron mucho a las comunicaciones. Recuerdo haber visto un incidente con Hugo Muñoz de Barata Moncherí, ya que estaba con demencia senil y tenía un problema dentro de un taxi. Un problema bastante duro y el taxista lo estaba botando prácticamente el taxi y parece que él no recordaba bien qué es lo que estaba pasando. Y lo segundo, aquí con Ledgar, en una de las bancas de la avenida José Pardo, totalmente olvidado por la gente, con demencia senil. Obviamente no estaba en malas condiciones económicas, sabemos que él proviene de buena familia, pero sí olvidado. Y la gente pasando como si no existiera. Y a veces pues nosotros olvidamos, Kiko Ledgar no solamente fue un ícono de la televisión peruana, sino también de la televisión española, a quien se le considera uno de los mejores animadores de la televisión española, ¿no? Bueno, y cuando hablabas de Miraflores, me acordaba de Ricardo Palma. A Ricardo Palma. De Radio Miraflores. De Radio Miraflores, que
Yo todavía no lo pondría dentro de la tercera, es bastante jovial, bastante... Bueno, es jovial, pero digamos, habría que, mirando y sincerando un poco los tramos caminados... Él se va a sentir ofendido, sí. No, él se va a sentir ofendido. Yo lo que trato de resaltar es el tramo caminado, claro, ¿no? que sí. El valor que le ha dado a las comunicaciones y que aún todavía levanta el teléfono y está ahí. Con una radio que ya está por cumplir 80 años. 80 años. Así como tenemos nosotros, Rómulo, diversos medios de comunicación, a nuestros colegas periodistas, muchos de ellos, muchos artistas, periodistas, padres de familia que pasan los 80 años y que están en casa. Hoy es nuestro tema de la tercera edad y esto suma, Rómulo, a ver a esa persona que está postrada en casa. Sí, ver a la persona que está postrada en casa, pero también estoy recordando de algunos ancianos en comunidades campesinas. Cuando uno, en el cumplimiento del deber, hemos visitado y hemos encontrado, y a veces personas que han dado toda su vida, su esfuerzo, han educado, han formado hijos profesionales y algunas veces los hijos se han vuelto indiferentes y los han dejado. Y en otros casos, los hijos han salido a las ciudades, a las capitales por temas de trabajo, negocio, lo que fuera, y los padres no se acostumbran en la capital. Y quieren volver, ¿no? Y ellos prefieren quedarse en su comunidad. O en el peor de los casos, hacer una repartija con las propiedades de los padres. Hace poco nosotros hemos tocado el tema, justamente, ¿no? Del señor que ha venido de provincia, Campos, el señor Campos, que nos ha Eleuterio Campos. Eleuterio Campos, con 86 años. Sí, es toda una historia, realmente un hombre que yo creo que se nivela a los incas de haber hecho toda una canalización de agua en una zona muy difícil, desarrollado por el cerro, por las rocas. Nosotros siendo más jóvenes, complicado para trasladarnos, pero él ha demostrado ser capaz de tecnificar riego y desarrollar agricultura en una zona donde todavía no llega ni siquiera una moto, porque son zonas accidentadas, en la zona de Huancavelica, en el distrito de Capillas. Entonces, nos ha hecho el camino, ¿no? Tiene un hijo comandante de la policía, un hijo alcalde, otros hijos empresarios y profesores. Él con su esposa se han quedado en el campo. No debe significar ser tan duro ser anciano en el Perú. Creo que eso tiene que cambiar, y las autoridades, los gobernantes, los alcaldes, con programas, quienes tengan a su mando, creo, la función de gobernar este país, deben cambiar eso, ¿no? Porque ahí Pero ¿cómo nos podrían escuchar? ¿De qué manera ellos podrían saber que nuestras personas de tercera edad existen? Yo no creo que tengan necesidad de escucharnos, porque a mí me cuesta creer que una persona que va a ocupar un cargo público necesite escuchar a una comunidad cuáles son sus necesidades. Yo creo que si llega ahí debería tener la suficiente preparación para saber pues qué es lo que se necesita, llámese hospitales, y la preocupación por los ancianos. Bueno, todos tenemos padres. Pero permíteme decirte, Rolando, yo pienso, Rómulo, que cada gobernante que ha subido o que está en el municipio o en el gobierno es sordo, ciego y no ve la realidad de las personas con la tercera edad. Es un tema de valores. Es un tema de valores con generaciones quemadas y un tema bastante difícil. Es un tema de valores, es un tema de identidad, pero es un tema que también yo creo que el pueblo va madurando y el pueblo que vamos a elegir a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes regionales este 5 de octubre, no vayamos tanto por el corazón, pues vayamos más por un hecho más visible, una propuesta más pragmática, no que me ofrezca 1000 cosas, que me ofrezca algo sensato, algo que sí se puede hacer. Y el tema de la niñez, el tema de la tercera edad, el tema de la seguridad, el tema de la discapacidad, el tema del desarrollo económico local, el tema ambiental, son temas que no tiene que inventarlo nadie, son temas que se viven. Y no tienen que escucharlo. No tienen que escucharlo, tienen que asumirlo como parte de su responsabilidad. No hay voluntad política. Ahí está el problema, donde hay aprovechamiento político. Es decir, ojalá que no vean y voten. En la sierra, en algunas comunidades de la selva también, todavía los emborrachan con un cuarto de aguardiente y los hacen que voten. Porque generalmente hay dos escenarios, ¿no? El primero es decir esto, ojalá pues que ahora sí se elijan buenas autoridades, pero cuando ya hay el vínculo y la relación de estar cerca del poder y el posible trabajo, ahí comienzan a cambiar las cosas y se comienza a perder la evaluación directa y objetiva, ¿no? Ciertamente. Bueno, vamos terminando. Yo solo dejo claro que para nuestros amigos de la tercera edad que están peleando en el Poder Judicial por el respeto a la 19.990 y a la 18.846,
sería bueno que revisen. Resulta que Alan García antes de irse sacó un decreto supremo, el 150-2008, con la cual definitivamente les ha puesto un candado. Pareciera que el reclamo que están haciendo frente al dictamen del Tribunal Constitucional hoy ha vuelto al Poder Judicial, no va a tener mucha esperanza, lamentablemente, porque este decreto supremo lo establece con clarísima verdad y dice: la sentencia del Tribunal Constitucional se ajusta a un expediente del 5189 y deroga los artículos 1 al 4, y es 1 al 4 la que ustedes están pidiendo que se respete, lamentablemente. Bueno, se nos fue la hora. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias, Rómulo. Gracias, Madeleine. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos el día de hoy. Vamos inmediatamente a la cabina de Radio La Luz 1080 AM y mañana, Educación y Tecnología. Chau, hasta mañana. Pymes Perú.